Os decía al principio que el tema de la novena de la Inmaculada de este año son las obras de misericordia. Nos parecía importante que meditáramos, reflexionáramos y pidiéramos al Señor la gracia de querernos con misericordia, de querernos mucho, como consecuencia del amor que Dios nos tiene, que es la misericordia. Obras de misericordia es la acción que la misericordia de Dios hace en nosotros y que nos impulsa a obrar en favor de los demás. Por eso le pediremos ahora en la misa, en la plegaria eucarística quinta, se le pide para toda la Iglesia y le pediremos específicamente para nosotros y para nuestra parroquia, dice la plegaria eucarística quinta, danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Así se le pide al Señor en la misa, cuando le tienes en el altar, para toda la Iglesia, entrañas de misericordia, que la Iglesia sea un recinto de amor, de libertad, de justicia y de paz. Y creo que conviene que se lo pidamos mucho y que crezcamos continuamente en este deseo y en esta gracia que le pedimos, porque el amor de Dios ya lo tenemos. O sea, en misa decimos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Nos quiere tanto que pues, no nos ha perdonado los pecados en el bautismo y luego en la penitencia 1000 veces. Hemos recibido el regalo de la comunión 1000 veces, en la confirmación, o algunos el sacramento del matrimonio, y de 1000 maneras distintas, a través de 1000 personas y de circunstancias, de situaciones, y a través de la Iglesia hemos recibido la misericordia de Dios. Pero se dice, y es verdad, que todo lo que no se da, se pierde. Es decir, que la misericordia de Dios que recibimos cuando no la damos, se queda como estancada y se termina pudriendo, como el agua cuando se queda estancada. Mientras que cuando el agua pasa es cuando pule las piedras, cuando se ensancha el cauce y cabe cada vez más, cuando el agua está limpia y se puede beber los arroyos de los bosques o de las montañas, cuando el agua corre es sana y es limpia. La misericordia que nosotros recibimos no es para nosotros, es para que a través de nosotros llegue a los demás, para ser, como decía Jesús, la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura en medio de la masa. Por eso termina el Evangelio cuando promete el Espíritu Santo y está a punto de llegar en el momento de la ascensión del Señor a los cielos, dice, id al mundo entero, resucitad muertos, sanad enfermos, curad leprosos, expulsar demonios, lo habéis recibido gratis, dadlo gratis. La misericordia de Dios tenemos que darla a los demás. Y si no la damos, se estanca y se pudre, por mucho que recibamos. Puedes venir a misa todos los días, puedes confesarte todos los días, puedes rezar todo lo que quieras. Si no aprendo a amar a los demás, si no hago el esfuerzo y pido la gracia y trato de poner en obra el amor que recibo de Dios, como dice el Evangelio, de nada me sirve, de nada me sirve. Así que le pedimos al Señor esa misericordia y a través de la contemplación de las obras de misericordia, pues queremos aprender a amar cada vez mejor. Para que la Iglesia sea ese lugar, ese recinto de justicia, de amor, de libertad, de paz, que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Pediremos en la plegaria eucarística quinta. Qué importante es, porque realmente la verdad que a veces hay pocos motivos para seguir esperando. Y uno se asoma al exterior y va viendo cómo son las circunstancias geopolíticas que se complican, y las circunstancias políticas, y a veces en las empresas y económicas, y a veces incluso dentro de las familias. Ayer terminábamos el oratorio y hablando con alguna de las catequistas, estaba alguna realmente desolada porque los niños habían abierto el corazón y claro, al empezar a contar lo que estaban viviendo en casa era muy duro. Niños muy pequeñitos,
La mayoría de ellos, sus padres están separados, la mayoría estaban viviendo situaciones muy duras, muy violentas. Y entonces, pues necesitamos motivos para seguir esperando. Y claro, si cuando entramos en la iglesia no encontramos esa misericordia de Dios, porque a veces podemos ser un poco duros, un poquito fríos, porque a veces nos desentendemos de cómo están los demás, porque a veces no nos sale por carácter o porque tenemos nuestras historias, pues no hay motivos para seguir esperando. La iglesia tiene que ser ese lugar donde reina un amor diferente, donde se contempla un amor que no es de este mundo, donde se está muy bien. Que la gente pueda decir, como Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, Señor, qué bien se está aquí. Lo que decían los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Esa tiene que ser nuestra iglesia. Por eso el Papa Francisco, recién llegado, convocó, ¿os acordáis?, en el año 2016 un jubileo de la misericordia. Y nos invitaba a contemplar las obras de misericordia pues muchísimo. Él decía, es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. Y pobre no es solamente el que no tiene dinero, que también. Pobre, como decía Madre Teresa de Calcuta, la mayor pobreza es la ausencia de amor. Es que no te quieran. Y a lo mejor resulta que cerca de nosotros tenemos gente que no les quieren, o que por lo menos no se sienten queridos, o no se sienten suficientemente queridos. ¿Cuántas veces los sacerdotes, también en esta parroquia, hemos tenido que escuchar el testimonio de personas que han dejado de venir a la iglesia porque dicen, no me siento querido, me han tratado mal, me han tratado injustamente, acudí y al final me hicieron esto, me hicieron lo otro, y mira, no me compensa, casi mejor no vuelvo aquí. Es una pobreza grande. Y hablaba el Papa Francisco de una conciencia adormecida. A veces pues se puede estar adormecida. La predicación de Jesús, dice el Papa, nos presenta las obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y difuntos, consolar al triste. No sé si nos sabemos las obras de misericordia de memoria. Yo en el colegio me las aprendí y creo que me las sé. No las recito sin mirar por si acaso se me olvida alguna. Pero sí, tenemos que pedirlo, porque, claro, imaginaros que San Juan dice, no puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano, a quien estás viendo. Así que, bueno, pues estos días iremos reflexionando sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Y hoy, fijaros que en el Evangelio, el Señor decía, os perseguirán, os meterán en la cárcel, muchos de vosotros, todos os odiarán por mi causa. Y probablemente cuando el Señor decía esto, los discípulos no se imaginaban que muy poquito después iba a suceder literalmente así. Y que durante más de 300 años, la iglesia iba a ser una iglesia mártir, donde todos los papas iban a morir mártires, donde los cristianos iban a estar encarcelados, iban a ser perseguidos, iban a ser masacrados. Y en ese contexto, hablaros de la primera de las obras de misericordia, que es la que de manera eximia practicó nuestro patrono San Sebastián, que fue sencillamente visitar a los presos. Porque sabemos de él que se hizo legionario, se hizo del soldado y de la guardia pretoriana, y precisamente si acudió a la llamada del emperador para venir a Roma fue porque en Roma estaban sus hermanos cristianos encarcelados. Y desde su posición de tribuno de la primera cohorte de la guardia pretoriana del emperador Diocleciano, pues podía recorrer las cárceles
visitando a los presos, asegurándose que estaba todo en orden, pero sobre todo haciendo una labor muy bonita de consuelo a los que estaban en la cárcel, y algunos escritos hablan también incluso de que les llevaba la Eucaristía, de que por debajo del uniforme de soldado tenía al Señor y se lo podía repartir. Y sabemos perfectamente que los cristianos que estaban presos terminaban siendo mártires, y que muchos de ellos, o la mayoría, o todos ellos, permanecían fieles precisamente porque había gente que en esa situación pues acudía a verles, a fortalecerles, a llevarle la comunión. Entonces, bueno, yo pensaba hoy, digo, pues fíjate que nunca he visitado yo a un preso, la verdad, que no se me ha dado, no he sido yo de pastoral de cárceles, porque no, sí conozco gente y compañeros míos que están en cárceles y que visitan, vamos, que atienden las cárceles, y laicos, que hay obras muy bonitas, pero a mí nunca se me ha dado. Pero es verdad que hay mucha gente que vive encerrada, y eso sí lo decimos habitualmente. Y conocemos perfectamente personas que dicen, este vive encerrado, está encerrado. Está encerrado en casa porque a veces la tristeza lo tiene encerrado, está encerrado en casa porque a veces la enfermedad le tiene encerrado, está encerrado en casa a veces sencillamente porque pues no quiere salir por lo que sea, porque no sé, pues se dedica a ver la tele. Y hay personas que les pasa eso. Y me parece que pensar un poquito en esta primera obra de misericordia a lo mejor nos puede dar un poquito luces de personas, de amigas, de amigos, vecinos, familiares nuestros, a las que pudiéramos visitar. Yo sí, hace poco tuve que visitar a un familiar muy cercano, concretamente un tío mío, que es que no sale de casa, prácticamente no sale, y la verdad que era una situación un poco difícil, por lo menos para mí me costó un poquito. Y puede costar realmente pues, ir a visitar a alguien al que hace tiempo que no vemos, pero es una obra de misericordia. Porque mira cómo Jesucristo nos ha visitado a nosotros cuando estábamos encerrados. No hay mayor cárcel, por supuesto, que el pecado. ¿Cómo sales del rencor? ¿Cómo sales del resentimiento? ¿Cómo sales de los pecados que se repiten una y otra vez y que te esclavizan? Solamente si alguien se compadece de ti y acude a liberarte de esa cárcel, a visitarte en esa cárcel. Y es lo que hace el Señor, sobre todo a través del bautismo y a través de la confesión, nos visita a nosotros, presos. Por eso la misericordia de Dios, que se compadece de nosotros cuando estamos en esa situación, es la que nos tiene que llevar también a visitar a nuestros hermanos, que a veces espiritualmente, a veces por enfermedades, a veces pues por otras situaciones, están en la cárcel de su encerramiento. Bueno, pues se lo pedimos a la Virgen María, que nos ayude ella. Fíjate cómo nuestra Madre enseguida supo consolar, cuidar, reunir, aconsejar, enseñar, corregir y todas las obras de misericordia a los primeros cristianos, y cómo lo sigue haciendo. Que ella nos ayude a tener un corazón grande, que le pidamos un corazón grande a nuestra Madre, para que de su mano podamos vivir las obras de misericordia y hacer de nuestra Iglesia un lugar cada vez más hermoso. Que así sea.